Bueno, a solo horas que se lleve a cabo esta cuenta pública del segundo mandato del presidente Piñera, es la tercera. Con este nuevo gabinete queremos analizar el contexto político que enfrenta el gobierno entre los vaivenes de Chile Vamos, la oposición, todo lo que está pasando en el país. Bueno, estamos en contacto con Rodrigo Arellano. Él es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, a quien agradecemos por estar con nosotros en el canal 24 Horas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Muy buenos días, Gonzalo. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. A ver, en primer lugar, ¿cuáles crees que van a ser los ejes fundamentales de esta cuenta pública en términos de poder hacer un mix, recoger el contexto país y también el contexto político que ha tenido sus vaivenes bastante complejos incluso dentro del oficialismo? Lo primero de todo, yo creo que hay que contextualizar que yo no recuerdo desde el retorno a la democracia una cuenta pública en una situación tan adversa como la que está viviendo el presidente Piñera el día de hoy. Adversa en el sentido político, adversa en el sentido económico, adversa en el sentido social. O sea, si uno analizase la última cuenta pública y la compara con esta, hay una diferencia abismal. O sea, el año pasado estábamos hablando de reconstrucción, de obras públicas, de la vinculación con el mundo exterior. Hoy tenemos un 18 de octubre, una crisis sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, que ha golpeado el desempleo, que ha golpeado al país, y además hemos vivido una crisis política de magnitud impensada, incluso proyectos emblemáticos que ha tenido el presidente dentro de su agenda han sido en fondo aprobados con votos incluso de sus partidarios. Entonces, yo creo que el discurso de hoy es bien complicado para el presidente el escenario. Los ejes, no tengo la menor duda que van a estar focalizados en tres cosas, básicamente. Primero, la recuperación económica, que es fundamental después de todo lo que ha vivido el país a partir del 18 de octubre y después, en el fondo, incentivado con esta crisis que ha afectado al mundo completo, la verdad, la crisis del coronavirus. Entonces, mucha fuerza, mucho eco en el tema del incentivo económico. Va a dedicar parte también, por supuesto, me imagino, a los pasos que se aproximan en esta política del paso a paso, cómo vamos el proceso de desconfinamiento gradual. Me imagino que va a dedicar parte también a este tema. Seguramente va también de ahí de alguna forma, me imagino que habrá un par de guiños a lo exitoso en parte que ha sido el programa de salud. Hemos visto que en otros países la crisis del coronavirus ha incluso llegado a distinguir entre quién puede usar una cama y quién no, y esa crisis aquí no la vivimos pese a que habían agoreros que decían que íbamos a llegar a eso, agoreros que hablaban de 7 millones de contagiados, 20.000 muertos. Si bien no tuvo en algún momento la meseta de cual se habló, no fue tal así, pero yo creo que el presidente en este tema puede sacar ciertas cuerdas alegres. Tengo la impresión que lo va a externalizar en la noche. ¿Rodrigo? Y me imagino que le va a dedicar parte importante también. ¿Sí, Gonzalo? Sí, perdón, un poco para ordenarnos en términos del foco de la cuenta pública en este contexto que tú muy bien describes. Normalmente las cuentas públicas de los presidentes y las presidentas tienen una composición que generalmente se caracteriza por una etapa de balance, sobre todo cuando no es la primera, ¿verdad?, de la gestión. Balance, qué es lo que se ha hecho, los aciertos, en fin. Hay muchos que apuntan también al tono que puede tener esta cuenta pública debido al contexto que estamos hablando. Si es que habrá algún grado de reconocimiento de las cosas que a lo mejor no se han conseguido, los temas aún pendientes. Pero también viene la famosa hoja de ruta. A este gobierno le quedan 20 meses aproximadamente a cargo del país. Y acá, ¿cuál va a ser el desafío desde el punto de vista de poder satisfacer la siempre presente expectativa de la gente, de escuchar algunas situaciones que hay que resolver aunque queden 20 meses? Por ejemplo, vienen temas inmediatos como lo que se está viviendo con la pandemia, pero viene el plebiscito. Y además se ha puesto sobre la mesa, y por todo lo que pasó con el 10% y lo que estamos viendo en la práctica con ese retiro tan voluminoso de gente, de la necesidad de la reforma previsional. Sí, muy bien, muy adecuado lo que comentas. Yo justamente iba a hablarte que uno de los temas que no puede estar ausente va a ser el tema electoral, pero no solo vinculado al plebiscito,
fíjate, Gonzalo, que nada más nosotros como país vamos a ir el próximo, entre octubre de este año y probablemente diciembre del próximo año, casi ocho elecciones. Si contabilizamos más las primarias, pueden ser 10 incluso. Entonces va a tener que dedicarle parte a eso. El tono, a mí me da la impresión de que debe ser un tono de humildad y llamando al diálogo y lograr buscar consenso. No creo que sea un discurso, fíjate, de mucha cuenta pública como lo hemos visto en otro año, porque yo tengo la impresión de que las cifras, uno habitualmente lo que hacen los mandatarios es mostrar cifras muy positivas. Y hay que ser bien honesto, las cifras que ha tenido el país desde la última cuenta pública hasta esta no han sido las mejores y no han sido positivas en crecimiento, en empleo, en temas políticos. Desde la última cuenta pública hasta la actual, el presidente ha tenido casi 5 cambios de gabinete, 3 ministros del Interior. Por lo tanto, yo tengo la impresión que el discurso de hoy va a tener que ser en un tono humilde, reconocer ciertos errores que ha tenido su administración desde el 18 de octubre a la fecha, por ejemplo, en el tema salud, cómo haber anticipado el retorno, o no haber, en el fondo, anticipado también la profundidad de la crisis laboral y de empleo y de recursos de la pandemia, pero va a tener que ser un discurso de mucho futuro, como tú decías, de mucho futuro básicamente en 3 temas: reactivación económica, empleo. Hoy se mostró el desempleo trimestral, sí, y es de los más altos que hemos tenido en los últimos años. Empleo. Segundo, desconfinamiento. ¿Cómo el país va a ir avanzando en el coronavirus y tratando de no caer en lo que hemos visto en otros países, que esta avalancha por volver a la normalidad ha producido rebrotes? Es probable que los tengamos, pero va a tener que, en el fondo, explicar cómo vamos a ir de a poco y tener un tono positivo. Y tercero, efectivamente, va a tener que dar espacio al proceso electoral que se viene adelante, con un plebiscito en octubre, en que va a tener que entregar tranquilidad a la gente, porque si no logramos, todos los actores, de alguna forma consolidar este proceso, probablemente vamos a tener un plebiscito con baja participación. Por lo tanto, me da la impresión que el presidente va a tener que hacer un levantamiento de este tema y probablemente incorpore propuestas. Básicamente, yo tengo la impresión que van a venir mucho tema de reactivación de empleo, mucho tema, yo no me sorprendería con que haya algún tema tributario, de exención tributaria, como hemos visto en otros países, para reactivar la economía, y como tú bien señalas, va a tener que hacer una invitación, porque al final del día eso es lo que requiere el país para poder avanzar, una invitación a buscar esos temas comunes: reforma previsional, lograr consenso y poder avanzar, y buscar un espíritu que vivió el país cuando logró este consenso plebiscitario, el consenso del plebiscito, esa noche que vimos, no se ha vuelto a repetir. Fíjate, lo vimos hace poco en el tema económico, pero 2 semanas después, los mismos actores que habían llegado al acuerdo económico estaban promoviendo cosas distintas a las que habían acordado con el ministro. Entonces, la forma de Piñera va a tener que ser muy importante para el diálogo, para buscar consenso y para avanzar en propuestas de futuro. Yo tengo la impresión que más que una cuenta pública, como estamos acostumbrados nosotros, esta va a ser una cuenta de futuro, en donde nos va de alguna otra forma a invitar a avanzar, a construir un país distinto, un país nuevo, con nuevos desafíos. En ese mismo sentido, ¿no debería ser también la oportunidad de actualizar de una vez por todas el foco de las cuentas públicas? Una cuenta pública que, por cierto, tiene una relevancia republicana. Yo creo que los ritos dentro de una democracia son súper importantes y deben ser respetados y valorados. Dejando eso de manifiesto, luego, ¿cómo deberían actualizarse en la forma, en lo que espera la ciudadanía de estas cuentas públicas? Porque yo imagino que antiguamente era muy necesario una rendición de cuentas pública, pues la posibilidad de que la población estuviera enterada de la marcha de un gobierno, de la proyección de un gobierno, de esa famosa hoja de ruta. Claro, las cuentas públicas eran la gran forma, ¿verdad?, de una lectura masiva. Pero hoy la cosa cambió muchísimo. Hoy probablemente los balances, la mayoría de la gente los tiene, y más bien lo que quiere escuchar, lo que dices tú, es qué es lo que viene ahora. ¿Ah? Sobre todo, Gonzalo, en el contexto actual. Yo creo, fíjate que fue un acierto el año pasado, y bueno, y ahora no van a repetir, que la cuenta pública sea en un horario distinto al habitual y haberlo movido a una fecha diferente a la que estaba establecida anteriormente, que era el 21 de mayo. Bueno, ahora se postergó también por la crisis del coronavirus. Pero efectivamente, la ciudadanía, más que mirar el pasado y lo que no se hizo y lo que se hizo,
quiere ver qué viene para ellos en el futuro, qué espera. Eso de qué es lo que se hizo, avanzó un 70%, un 60%, es mucho más de códigos de élite política. La gente del día a día, la gente que está sin empleo quiere saber cómo lo va a recuperar. La gente que tiene problemas de salud quiere ver cómo va a mejorar su salud. La gente que tiene esperanza en la nueva constitución quiere saber cuáles son los pasos. Entonces, efectivamente, el contexto lo va a ayudar bastante, porque justamente estar en esta crisis, como te digo, política, social, de salud, va a, de alguna forma, a provocar que el presidente Piñera no dé un discurso de esos que estábamos acostumbrados, lleno de números, con gráficos, sino que yo tengo la impresión que va a ser, como te dije anteriormente, un discurso con mucha propuesta de futuro, de entregar esperanza a los chilenos, sobre todo aquellos que lo han pasado muy mal en los últimos meses. Si este país lo ha pasado muy mal, ya hemos visto la cifra de desempleo, mucha gente ha estado mucho tiempo encerrada, entonces el discurso del presidente debiese estar en esa lógica de futuro, de esperanza y de propuestas para mejorar los problemas que se han vislumbrado en el día de hoy, que son básicamente la economía, la salud y el empleo. Rodrigo, en la antesala de esta cuenta pública, de hecho se decía que, el ahora ministro canciller, ¿verdad? En ese momento, senador Alamán, decía, el cambio de gabinete tiene que ser antes de esta cuenta pública. O sea, la presión dentro del oficialismo era tal ante la crisis, ante las divergencias, ante los desencuentros dentro del conglomerado gobernante. Se hace este cambio de gabinete y te pregunto, aunque han pasado pocos días, ¿cuánto apaciguó los ánimos y cuánto apaciguó la crisis interna del gobierno y del oficialismo? Hay que distinguir ahí justamente los dos bloques. Yo tengo la impresión que como rol fundamental ordenar su bloque, sin perjuicio de que eligió ciertas personas con cualidad especial para poder tener vasos comunicantes con la oposición. Pero claramente uno ve la actitud del bloque político de Chile Vamos y se ve que está más ordenado. Desactivó también, por cierto, los conflictos internos que existían al incorporar personas como Mario Desbordes, como Andrea Alamán, como Víctor Pérez y Jaime Belolio, que representan diferentes en los partidos más relevantes del bloque Chile Vamos. Por lo tanto, la apuesta del presidente Piñera de ordenar su bloque yo creo que está bastante cumplida y es lo que hemos visto además, el discurso que hemos visto en los partidos hoy en día, además que provocó también una renovación obligada de los presidentes de los partidos. Ya había renunciado el presidente Evópoli, con esto obligó a que Renovación se tenga que activar una renovación y la UDI está obligada porque por ley le corresponde activar. Entonces, además va a haber una renovación en las caras que van a vincularse con el gobierno. Yo creo que eso lo logró y yo creo que esa era la apuesta del presidente, al menos lograr ordenar su bloque, porque la historia ha demostrado que al menos cuando Chile Vamos se encuentra ordenado le va bien. Ha tenido éxito electoral y ha tenido éxito presidencial, por lo tanto su apuesta para los próximos 20 meses es tener ordenado su bloque. ¿Qué va a pasar con la oposición? Yo creo que es materia en desarrollo, porque hemos visto por supuesto que después de cada nominación, y eso pasa en derecha e izquierda, en bloque Chile Vamos o Nueva Mayoría, las críticas vienen de que este es un bloque muy duro, de que es del bloque del rechazo, de que no hay diálogo, pero si uno se da cuenta y mira las caras de verdad, se incorporó dentro del gobierno a quien era una de las caras más visibles del apruebo, que era Mario Desbordes, el presidente de la Nación. Jaime Belolio, hasta la semana pasada, era una de las caras del apruebo dentro de la UDI, tiene vasos comunicantes con el Frente Amplio, con los más jóvenes. Víctor Pérez es un senador y exdiputado, además, que lleva mucho tiempo, entonces tiene vasos comunicantes con lo que era la exconcertación. Por lo tanto, yo creo que la vinculación con la nueva mayoría está en desarrollo y por lo menos 3 días es muy poco para verlo, pero al menos el piso que yo creo que se buscaba, que era ordenar su bloque, su sector, que había estado muy, muy desordenado en la última semana a raíz de la discusión del retiro del 10%, se ve más tranquilo y al menos está con esta marcha blanca. Y yo tengo la impresión de que los próximos meses vamos a ver a un Chile Vamos más ordenado, porque incorporó políticos también que representan muy bien las sensibilidades de ambos partidos, de los partidos más relevantes. Bien, Rodrigo Arellano, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas en la Mañana Informativa.
Encantado, pues.